Hola a todos y bienvenidos a Conexiones Vitales, el podcast donde hablaremos sobre temas importantes y claves sobre la salud y la atención clínica. Hoy hablaremos sobre una de las lesiones más complejas y con mayor impacto en la vida de los pacientes, el traumatismo raquimedular. Para esto, hoy entrevistaremos a 6 grandes voces del conocimiento clínico. Sin más preámbulos, comencemos. Para entender qué es el traumatismo raquimedular y por qué es una urgencia médica tan crítica, invitamos a nuestra primera entrevistada, la especialista Ángela Ormaza, quien nos dará su definición y las principales causas de esta lesión. Adelante. Muchas gracias, Jessica, por tu invitación. Bueno, el traumatismo raquiomedular es una lesión que afecta a la médula espinal y las estructuras que la protegen, como son las vértebras, los ligamentos y los discos intervertebrales. Causada por un evento traumático externo, este daño puede provocar daño desde alteraciones motoras y sensitivas leves hasta una pérdida completa de la función neurológica por debajo de la lesión. Bueno, el traumatismo puede ser una lesión devastadora asociándose a altas tasas de mortalidad y morbilidad significativas. Más del 70% de las personas se presentan en un contexto de politraumatismo. Algunas de las causas de la lesión, que son los accidentes de tránsito, como pueden ser accidentes automovilísticos, de motocicleta o atropellamientos. Caídas desde la altura, que puede ser en obras, y accidentes domésticos. Lesiones deportivas, que puede ser por buceo en zonas de poca profundidad, heridas de proyectil de arma de fuego o arma blanca, aplastamiento o traumatismo directo, accidentes laborales, agresiones físicas violentas y algunos otros factores de riesgo que están asociados. Puede ser el sexo masculino, que son de mayor exposición al trauma, las edades entre los 15 y 35 años y el consumo de alcohol y drogas en el momento de la lesión. Enfermedades óseas que pueden aumentar el riesgo de una fractura vertebral. Gracias. Muchas gracias, Ángela, por compartir tus conocimientos, ya que así podemos evitar este tipo de lesiones. Muchas gracias. Para comprender lo que pasa en nuestro cuerpo después de un traumatismo raquimedular, invitamos a nuestra especialista Alexandra Rojas, quien nos explicará la fisiopatología, desde el impacto hasta los daños celulares. Continuamos. Claro que sí, Jessica. Muchas gracias por su invitación. Y bueno, para comprender lo que es la fisiopatología de un trauma raquimedular, tenemos que empezar primero por empezar que el trauma raquimedular se divide en dos partes muy importantes, ¿sí? La primera es la lesión primaria y la lesión secundaria. Dentro de eso también abarca unos aspectos clínicos muy irrelevantes, que son la compresión medular progresiva y el shock espinal. Bueno, entonces para hablar en primer lugar de la lesión primaria, comprendida esta como un daño inmediato que se causa o ocurre en el momento del trauma inicial. Y este se debe a un golpe directo sobre la columna y la médula espinal. Este se caracteriza por dos puntos importantes, ¿sí? Para empezar, tenemos que hay una falla biomecánica o estructural de las vértebras, de los discos o de los ligamentos. Y en segundo lugar, tenemos unos fragmentos óseos y unas luxaciones vertebrales que nos pueden llevar a comprimir la médula espinal y también nos pueden causar un daño directamente en el tejido nervioso, que ocasiona que es una lesión, un daño grave en las neuronas. Y por último, eso también compromete la parte vascular de la médula, donde los vasos sanguíneos que nutren la médula se encuentran dañados, ¿sí? Y para comprender la gravedad de esta lesión, tenemos que esta depende del trauma inicial o del impacto inicial, es decir, de la causa de la lesión.
Entonces puede ser por un accidente de tránsito o puede ser por una caída o por una lesión de un arma penetrante, bueno, en fin, dependiendo la causa. Una vez comprendida la lesión primaria, entonces pasamos a la lesión secundaria. La lesión secundaria es la que ocurre o aparece unas horas o días después de haber aparecido el trauma inicial o la lesión inicial. Esta no es causada directamente por el golpe, sino por unos procesos biológicos que agravan el daño. Y esta se caracteriza por unos mecanismos, de los cuales le voy a hablar a continuación. Para iniciar, hay una isquemia e hipoxia, porque hay una disminución de la sangre, por lo que hay una disminución del oxígeno en la médula espinal. Luego, ¿esto qué hace? Que haya una inflamación donde llegan las células inmunes que liberan sustancias tóxicas como las citoquinas y producen un edema. Este edema lo que hace es que la médula se inflame y se comprima aún más. Entonces, una vez esto se comprima aún más, va a haber un mecanismo que se conoce como exocitotoxicidad, que es cuando hay un exceso de glutamato, que es una sustancia que daña las neuronas. Este causa un estrés oxidativo, haciendo que haya una liberación de radicales libres que dañen las células. Y una vez estas células se dañan, se produce una ruptura de la barrera hematoespinal, que hace que esta permite el ingreso de sustancias neurotóxicas, causando una apoptosis, es decir, una muerte programada del tejido celular. Y esto pues va a hacer que no haya una recuperación. Todos esos mecanismos anteriormente que le mencioné producen una necrosis, es decir, la muerte del tejido. Y esta se extiende incluso en las zonas que no fueron afectadas por la lesión primaria. En tercer punto ya tenemos lo que es la compresión medular progresiva, que es cuando ya la médula espinal se encuentra muy inflamada, va avanzando ese proceso de esa inflamación y esta hace que se empuje contra las estructuras rígidas como la dura madre y las vértebras, causando que un colapso en el espacio subaranoideo, que es el espacio donde circula el líquido cefalorraquídeo. Por ende, va a haber una obstrucción de este líquido y va a aumentar la presión, donde se va a volver como un círculo vicioso, donde va a haber más presión, va a disminuir el oxígeno y el daño va a ser más grave. Un problema más grande que ya sería un SHOT espinal. El SHOT espinal es una pérdida temporal de todas las funciones neurológicas y que se caracteriza que es por debajo del nivel de la lesión. Esta se manifiesta con unos signos clínicos que son parálisis, hay ausencia de reflejos, es decir, una reflexia, una pérdida de los movimientos o del tono muscular y un control autonómico. Este SHOT se clasifica en 4 fases, que es la fase inicial, donde empieza desde las 0 horas hasta las 24 horas, y en esta presenta arreflexia, o sea, no hay presencia de ningún tipo de reflejo. En la fase 2, que ya es desde el día 1 al día 3, donde ya empiezan a reaparecer esos reflejos. Y en la fase 3 ya hay una hiperreflexia, o sea, aumentan la aparición de los reflejos. Y la última fase, que ya va de un mes hasta el año, ya aparece una espasticidad y un crecimiento de nuevas conexiones neuronales. En este SHOT es muy importante evaluar lo que es el reflejo esfinteriano, que consiste en que haya un estímulo para que se contraiga el músculo, el esfínter anal. ¿Esto qué nos indica? Que si el reflejo está presente, el SHOT ya ha desaparecido. Pero si el reflejo está ausente, quiere decir que todavía no desaparece. ¿Listo? Y
Pues por último ya, para finalizar lo que es la fisiopatología de este trauma, hay que hacer una aclaración en cuanto a la diferencia de un shock espinal y un shock neurológico. Entendiéndose así que un shock espinal se caracteriza por la reflexia total y una pérdida total de las funciones neurológicas. Y en el shock neurogénico encontramos lo que son la bradicardia y la hipotensión, y esta lesión se manifiesta sobre todo cuando hay presencia de alguna lesión cervicales o torácicas altas. Y bueno, eso sería todo en cuanto a la fisiopatología. Espero haber sido muy clara. Muchísimas gracias, Jessica. Muchas gracias por compartirnos tus conocimientos y sigamos con la siguiente entrevistadora. Ahora que ya entendemos qué es el traumatismo raquimedular, pasemos a entender cómo se manifiesta en los pacientes. Para esto llamamos a la siguiente entrevistadora, quien es la especialista Lisette Fernández, quien nos explicará los signos y síntomas de esta lesión. Cuéntanos. Muchas gracias, Jessica. Primero, para entender los signos y síntomas, debemos tener en cuenta que estos van a depender del nivel y la severidad de la lesión. Primero hablaré sobre los síntomas generales. Se manifiesta generalmente por pérdida de la movilidad voluntaria por debajo del nivel de la lesión, también por pérdida de sensibilidad al dolor, al tacto o a la temperatura de los dermatomas correspondientes. Otro signo y síntoma es ausencia o disminución de los reflejos osteotendinosos, y también se manifiestan los trastornos esfinterianos, que son retención urinaria o incontinencia y pérdida del control de esfínter anal. Otro síntoma es la disfunción autonómica manifestada por hipertermia, bradicardia o vasodilatación. También los signos y síntomas se encuentran lo que es el shock espinal, y es un fenómeno transitorio que simula una lesión medular completa, pero puede revertirse. Se divide en 4 fases. La primera fase va de las primeras horas hasta las primeras 24 horas, donde hay ausencia completa de reflejos cutáneos y tendinosos por pérdida de excitación suprasegumentaria. La fase 2 va del primer al tercer día, en donde hay una recuperación parcial de estos reflejos cutáneos. La tercera fase puede durar hasta un mes, en donde hay aparición de hiperreflexia por regeneración axonal. Y la última fase, que va desde el primer mes hasta un año, hay una espasticidad y reflejos excitados por una regeneración sináptica. Es importante tener en cuenta que mientras este shock espinal no se puede establecer un pronóstico neurológico definitivo. Y por último, en el shock neurogénico, se debe a una lesión en las vías simpáticas, generalmente las cervicales, y se manifiesta por bradicardia, hipotensión y piel caliente y seca debido a la vasodilatación sin sudoración. Gracias por tu claridad. Continuando con el proceso clínico, vamos a hablar sobre el diagnóstico, cómo se identifica y cómo se clasifica esta lesión. Continuamos con la especialista Lisette Fernández. Muchas gracias, Jessica. Bueno, para entender lo que es el diagnóstico, primero debemos hacer una evaluación clínica inicial, en donde se asegura la permeabilidad de la vía aérea, de la respiración y la de circulación antes de realizar la valoración del déficit neurológico. Ya para el momento de la evaluación neurológica, se debe primero determinar el nivel neurológico de la lesión y distinguir entre lesión completa e incompleta. También se utilizan diferentes escalas. La primera es la de Frankel, donde se encuentran 5 niveles, que va desde el grado A, donde es lesión completa, hasta el grado E, que es sin déficit. Otra de las escalas utilizadas es la escala de Asia. Esta se clasifica desde la letra A hasta la letra E. La letra A significa completa, sin función sensitiva ni motora. La letra B, lesión sensitiva incompleta. La letra C y D, lesión motora incompleta. Y la letra E significa que el paciente se encuentra en estado normal. En lo que es el diagnóstico también se evalúan los reflejos sacros, como lo es la presión anal profunda y la contracción voluntaria del esfínter anal, con el fin de determinar la preservación sacra. Lo que es las imágenes diagnósticas, se utiliza primero lo que es la radiografía simple, con el fin de evaluar la alineación ósea, fracturas y desplazamientos. La limitación que tiene esta radiografía es que no puede valorar los tejidos blandos o la médula. Por segundo, tenemos lo que es la tomografía axial computarizada, con el fin de evaluar fracturas, compresión de canal y translocaciones vertebrales, pero es limitada para valorar lo que es la médula o el ligamento. Y por último tenemos lo que es la resonancia magnética, que es ideal para detectar lesiones medulares, hematomas o compresión por hernias.
Muchas gracias una vez más por compartir tus conocimientos con nosotros. Muy bien, ahora ya tenemos claro lo que es la definición, sus principales causas, su fisiopatología. Ahora queremos saber cómo se trata esta lesión, de qué manera o qué se hace desde el lugar del accidente, dónde se debe ir. Esto nos lo va a responder nuestra especialista Liana. Cuenta. Claro que sí, Jessica, y gracias por la invitación. Y pues el tratamiento tiene por objetivo reducir las complicaciones de la lesión y también estabilizar al paciente. Para esto se debe de dar un manejo prehospitalario, el cual consiste en una inmovilización completa del paciente. ¿Esto para qué? Pues para reducir las complicaciones, y que esto se debe tener en cuenta lo que es un cuello cervical, una tabla espinal y unos inmovilizadores laterales de cabeza. También la inmovilización completa nos va a ayudar a dar como soporte a la respiración del paciente y también a la perfusión. También se debe tener en cuenta el traslado precoz, que debe ser en menos de 24 horas a un lugar, a una clínica donde se le dé un tratamiento al paciente, y pues con esto se reducen las complicaciones. Ya cuando el paciente está en la clínica, ya se da el manejo hospitalario, el cual consiste en las imágenes diagnósticas. Estas imágenes son la radiografía simple, un TAC y una resonancia magnética, que pues estas nos van a ayudar a identificar el tipo de lesión que tenga el paciente, si está afectado a nivel óseo o a nivel neurológico. También se debe realizar una evaluación neurológica por medio de unas escalas, que son la escala ASIA, que esta nos va a ayudar a clasificar la severidad de la lesión, y también las normas internacionales para la clasificación neurológica de las lesiones de la médula espinal, que estas nos van a también a identificar, y pues es una herramienta muy recomendada para evaluar la sensibilidad motora y de la determinación del nivel neurológico. Por otra parte, tenemos lo que es la neuroprotección. Esta neuroprotección nos va a ayudar a evitar la hipotensión, en donde se debe mantener una presión arterial media entre 85 a 90 milímetros de mercurio. Y también se debe hacer uso de vasoactivos y volumen, pues según necesidad del paciente. También se puede hacer un uso de metilprednisolona, que este es un antiinflamatorio pues muy potente, y pues su uso es controversial. Es decir, que se puede considerar en lesiones muy cervicales que no son penetrantes. Y este manejo se debe dar en las primeras 8 horas bajo estricta evaluación médica, pues por los riesgos que puede tener el paciente. Y esta se debe tener en cuenta que no está recomendada en un trauma toracolumbar. También está el tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico es muy importante, ya que hay varios tipos, digámoslo así, son 2 tipos, que es la cirugía de control de daños, que esta se da en politraumatizados. Y esto nos ayuda a reducir y tener una fijación de la columna dentro de las primeras 24 horas. Y también están las técnicas mínimamente invasivas, que estas son preferibles pues si no hay disponibilidad de los demás instrumentos. ¿Listo? También tenemos como otra cirugía, que es la cirugía precoz de descompresión y estabilización. Esta tiene por objetivo aliviar la compresión medular y limitar la lesión secundaria, que es la hipóxico-isquémica. Y como recomendaciones tenemos que se debe realizar una cirugía precoz antes de las 24 horas, si el paciente pues está estable. Y pues para tener unos mejores resultados neurológicos en las lesiones cervicales y las incompletas, se debe tener en cuenta el concepto Time is Spine, que este enfatiza en cada hora cuenta para mejorar el pronóstico del paciente. Eso sería todo y muchas gracias, Jessica. Y listo, muchas gracias a ti por compartirnos tus conocimientos, y esperamos que para las personas que nos escuchan también sea de bastante utilidad. Muchas gracias. Un aspecto importante de esta lesión es la cantidad de complicaciones que puede crear, ya sean inmediatas o crónicas. De esto nos hablará nuestra especialista Gisela Chamorro, quien nos acompaña desde Linares, Nariño. De lesión puede tener un gran impacto en el cuerpo, no solo por el daño de la médula espinal, sino también por todo lo que esto genera a nivel físico, emocional y médico. Por eso es importante entender los distintos tipos de complicaciones que pueden surgir. Como primero tenemos las complicaciones agudas, son las que se dan los primeros días
horas o días después del accidente. Aquí encontramos el shock espinal, que es la pérdida temporal de todas las funciones neurológicas debajo del nivel de la lesión. Se caracteriza por parálisis flácida, pérdida de reflejos y sensibilidad, y esto puede durar días o semanas. Seguimos con el shock neurogénico, que sucede cuando hay daño en la médula espinal en niveles cervicales o altos torácicos, afectando el sistema nervioso simpático, provoca hipotensión y bradicardia, porque el sistema nervioso autónomo deja de funcionar normalmente. Compromiso respiratorio. Si la lesión está por encima del disco espinal C5, se puede ver afectado el diafragma, dificultando la respiración. Hemorragias. Debido al trauma, esto puede causar sangrado interno o externo, que puede ser grave si no se controla. Además, la médula espinal puede inflamarse por el trauma, lo que aumenta la presión intramedular y provoca la lesión. Como segunda complicación tenemos las complicaciones infecciosas. Como muchas personas con trauma raquimedular tienen que utilizar sondas o pasar tiempo en cama, son más vulnerables a infecciones como neumonía por acumulación de secreciones en los pulmones, infecciones urinarias por el uso frecuente de sondas vesicales, y también puede presentarse sepsis, que es la respuesta inflamatoria sistémica a una infección. Puede desarrollarse a partir de infecciones urinarias respiratorias o de heridas y es potencialmente mortal. Por supuesto, están las infecciones de heridas, como las que aparecen por úlceras o después de una cirugía, que pueden infectarse si no se cuidan adecuadamente, lo cual puede llevar a complicaciones graves como celulitis o abscesos. Complicaciones por medicamentos. El tratamiento farmacológico puede tener efectos secundarios importantes como hemorragias digestivas, tromboembolismos pulmonares. Otras infecciones pueden aparecer si el sistema inmune se debilita por el medicamento, ya que algunos fármacos inmunosupresores o antibióticos pueden alterar la flora bacteriana o debilitar el sistema inmune, favoreciendo infecciones oportunistas. Como cuarto, también tenemos las complicaciones neurológicas, que son las que se deben directamente al daño del sistema nervioso. Una de las más graves es la disreflexia autonómica, una respuesta exagerada del cuerpo a estímulos como una vejiga llena o una herida. También hay dolor neuropático, que es el dolor crónico causado por los nervios dañados, y la espasticidad, que es el aumento del tono muscular involuntario que provoca rigidez o espasmos, que puede dificultar los movimientos y causar mucho dolor. Como quinto tenemos las complicaciones por inmovilidad. Al no poder moverse, el cuerpo desarrolla alteraciones que afectan múltiples sistemas. Úlceras por presión, que son las heridas en la piel por estar siempre en la misma posición. Osteoporosis, que es cuando los huesos se debilitan por falta de movimiento. Y trombosis, que son los coágulos en las piernas por la poca circulación. Y como sexto, pero no menos importante, tenemos las complicaciones psicológicas. Este es el cambio radical en la vida del paciente, que puede desencadenar efectos emocionales negativos. Muchas personas con trombo raquimedular sufren depresión debido al cambio drástico a su estilo de vida. Es muy común tras una lesión medular, porque el paciente puede sentir desesperanza, tristeza, pérdida del sentido de la vida, ansiedad por el miedo al futuro o por una dependencia a otras personas. Y también puede haber aislamiento social, ya que la dificultad para movilizarse o reintegrarse a sus actividades diarias puede llevar a que el paciente se aísle, lo cual empeora la salud mental. En resumen, el trauma no solo afecta la médula espinal, sino que también puede tener consecuencias en todo el cuerpo. Para cerrar, abordaremos uno de los pilares del manejo del traumatismo raquimedular, que son los cuidados de enfermería y la rehabilitación. Para esto le daré la palabra a la especialista Daniela Ramírez, quien nos explicará este proceso tan humano y técnico a la vez. Buenos días, Jessica, y claro que sí, el día de hoy hablaremos sobre los cuidados de enfermería en el traumatismo raquimedular. Para empezar, hablaremos sobre la fase aguda, que es pre- y post-hospitalaria. Tenemos que tener en cuenta que el paciente debe encontrarse en una posición de cúbito supino. También debemos asegurarnos que esté inmovilizado correctamente. Para esto vamos a utilizar lo que es el collar cervical, la tabla rígida y también inmovilizadores laterales. Es importante evitar movimientos
innecesarios para prevenir que se agrave la lesión. También vamos a hacer un monitoreo de riesgo de shock espinal o neurológico. Para esto vamos a valorar lo que es la presión arterial y la frecuencia cardíaca. También vamos a hacer lo que es la monitorización de signos vitales cada hora o cada 2 horas. De igual manera, vamos a mantener la presión arterial media en un rango de 85 a 90 milímetros de mercurio. Para que esto es muy importante para garantizar la presión espinal adecuada y también para prevenir lesiones secundarias y mejorar la recuperación neurológica. Y de igual manera vamos a hacer un monitoreo constante de la hipotensión y en este caso lo que vamos a hacer es administrar líquidos endovenosos y también si es necesario se va a hacer el apoyo de fármacos, pero esto únicamente se lo va a hacer si está indicado. También vamos a hacer el manejo de shock neurogénico, que se va a observar los signos de bradicardia e hipotensión y esto se debe tratar netamente bajo indicaciones médicas. De igual manera se va a hacer la monitorización de respiratoria para asegurarse que no tenga riesgo de una insuficiencia respiratoria. Con esto lo vamos a hacer con una asistencia ventilatoria, pero aquí vamos a contar con la colaboración de fisioterapeutas para prevenir neumonías. También es muy importante tener en cuenta que se debe realizar cambios de posición para prevenir una úlcera por presión. Esto lo vamos a hacer de la siguiente manera, teniendo en cuenta que el paciente va a estar en decúbito supino, entonces después de las 2 horas lo vamos a colocar en decúbito lateral derecho a 30 grados. Después lo vamos a volver a colocar en decúbito supino y pasadas las 2 horas lo vamos a colocar en decúbito lateral izquierdo en 30 grados. Y así lo vamos a repetir este ciclo cada 2 horas para prevenir una úlcera por presión. También se debe tener la piel seca y limpia para evitarlas y se debe observar signos de trombosis como edema, enrojecimiento y también dolor de las extremidades. En cuanto al manejo vesical e intestinal, esto se debe hacer una instalación y un manejo adecuado de la sonda vesical con control del débito urinario. Aquí vamos a hacer la prevención de infecciones. Aquí vamos a manejar una técnica estéril adecuada. Se va a hacer el control de orina diario y se va a observar los signos de la orina, que va a ser si la orina está turbia o si el paciente presenta fiebre. En cuanto a la valoración neurológica, vamos a aplicar también lo que es la escala de Asia. Esta escala nos va a valorar unos parámetros que son la función motora, la función cervical y la función sacra. Esto nos ayuda también a mirar el progreso neurológico. También en este caso se va a hacer la valoración de reflejos, del tono muscular y también el nivel de conciencia. Para esto vamos a utilizar lo que es la escala de Glasgow. ¿Qué nos valora la escala de Glasgow? Esta escala nos valora el nivel de conciencia y vamos a aplicársela al paciente cada 15 minutos cuando él ingresa al hospital. ¿Por qué? Porque pues está desorientado. Después se lo vamos a aplicar de 30 minutos a 1 hora cuando el paciente ya está un poco más estable, pero aún sigue en observación clínica. Cuando ya el paciente está completamente estable, esto pues la vamos a aplicar de 4 a 6 horas. En cuanto a los cuidados de enfermería para los medicamentos, vamos a tener en cuenta uno en específico, que es la metilprednisolona, que es un vasoactivo. Aquí vamos a monitorizar los signos de efectos adversos como la hiperglucemia, infecciones, hemorragias digestivas o sepsis. Para realizar esto vamos a hacer controles de laboratorio de glicemia capilar, perfil hepático y renal.
pero esto únicamente se lo va a hacer si el medicamento se lo toma más de 24 horas. Algo muy importante aquí es que debemos brindarle apoyo psicológico y educación tanto al paciente como a su familia. También aquí debemos hacer una escucha activa y controlar las emociones de los pacientes, ya que ellos pueden encontrarse en situaciones de traumas o de alguna pérdida de la funcionalidad. Se debe brindar una información clara y precisa a la familia y al paciente del tratamiento y de la rehabilitación. Y se debe involucrar de manera activa a la familia para que así sea más ameno y sea más activa la recuperación de estos pacientes. Eso sería en cuanto a los cuidados de enfermería para un traumatismo raquimedular. Muchas gracias, Daniela, por compartir todos tus conocimientos con nosotros. Espero que esto sea de gran importancia y de gran ayuda para todas las personas que nos escuchan. 3, 2, 1, acción. Hoy recorrimos juntos los caminos del traumatismo raquimedular, desde su origen hasta los cuidados más específicos. Agradecemos a todos los invitados por compartir su conocimiento con nosotros. Y para terminar, cerramos con una reflexión. Cuidar tu columna es cuidar tu vida. Nos vemos en un próximo capítulo de Conexiones. Hasta pronto.